¿Y si te dijera que la historia de Adán y Eva esconde un misterio que la mayoría de la gente nunca ha notado? Todos conocemos a Caín, Abel y Set, los hijos varones mencionados en la Biblia. Pero, ¿y las hijas? ¿Por qué no se habla de ellas? ¿Por qué su existencia parece estar deliberadamente oculta en los textos sagrados? Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar por completo la forma en que entiendes la narrativa bíblica. Desde hace siglos, teólogos, historiadores y creyentes se han preguntado lo mismo. ¿Adán y Eva solo tuvieron hijos varones? La lógica nos dice que no. Génesis 5:4 menciona que Adán engendró hijos e hijas. Pero, ¿quiénes eran ellas? ¿Por qué sus nombres no aparecen? En la Biblia, muchas veces lo más importante no es lo que se dice, sino lo que se oculta. Y en este caso, la omisión de sus nombres y sus historias nos lleva a una serie de preguntas inquietantes. Algunos argumentan que la cultura patriarcal de la época simplemente ignoró a las mujeres en los registros genealógicos. Pero otros creen que hay algo más. Podría ser que estas hijas jugaron un papel crucial en la humanidad primitiva, un papel que debía ser borrado o silenciado. ¿Qué tan diferente sería la historia si sus nombres hubieran sido registrados? Y aquí viene lo más impactante. Si Caín tuvo descendencia, como dice Génesis 4:17, ¿con quién formó su familia? La única respuesta lógica es que se casó con una de sus propias hermanas, una de esas hijas desconocidas de Adán y Eva. Esto plantea una pregunta incómoda. ¿Hubo incesto en los primeros días de la humanidad? Y si fue así, ¿por qué la Biblia no lo menciona de manera explícita? Algunos textos antiguos no incluidos en la Biblia, los llamados apócrifos, sí hablan de estas hijas. Por ejemplo, el libro de los Jubileos menciona a una mujer llamada Abán como esposa de Caín. Pero si esto es cierto, ¿por qué fue excluido este relato del canon bíblico? ¿Se intentó encubrir algo más grande? Este silencio también ha llevado a especulaciones aún más extremas. Algunos creen que estas hijas pudieron haber desempeñado un papel fundamental en la creación de las primeras civilizaciones, pero que su historia fue eliminada intencionalmente. ¿Y si ellas fueron las verdaderas arquitectas del conocimiento y la cultura, pero la historia las borró por razones religiosas o políticas? Imagina por un momento que la historia bíblica hubiera sido contada desde la perspectiva de estas mujeres. ¿Cómo sería nuestra comprensión de la humanidad? ¿Acaso la omisión de sus nombres refleja un patrón más amplio de cómo la historia ha tratado a las mujeres a lo largo del tiempo? Si la Biblia las menciona, pero apenas en un susurro, ¿qué nos dice eso sobre su verdadero impacto? Es momento de hacer una pausa y preguntarnos, ¿es la historia que conocemos la historia completa? ¿O es solo la versión que quisieron que conociéramos? La ausencia de las hijas de Adán y Eva en los textos sagrados puede ser solo la punta del iceberg de un misterio mucho más profundo. Y aquí viene la pregunta más importante: ¿qué más nos ocultan las Escrituras? Si algo tan evidente como la existencia de las hijas de Adán y Eva fue minimizado, ¿cuántos otros relatos fueron omitidos o alterados? Lo que creíamos saber sobre los orígenes de la humanidad podría estar incompleto. Pero esto no termina aquí. Si quieres conocer más teorías y evidencias sobre lo que realmente pudo haber pasado con las hijas de Adán y Eva, quédate hasta el final porque lo que viene puede cambiar tu perspectiva para siempre. Todos saben que la historia de la humanidad no es como nos la han contado. Que hay piezas faltantes, nombres borrados y verdades ocultas que podrían cambiar por completo nuestra percepción del Génesis. ¿Y si te dijera que Adán y Eva no solo tuvieron a Caín, Abel y Set, sino también hijas cuyos nombres fueron eliminados de la narrativa oficial? Estas hijas existieron, pero sus nombres y sus roles fueron condenados al olvido. La pregunta es, ¿por qué? Uno de los textos más antiguos que menciona a estas misteriosas hijas es el Libro de los Jubileos, un texto judío apócrifo escrito entre el siglo II a.C. y el siglo I después de Cristo. Y aquí es donde empieza la controversia. Según este relato, Adán y Eva tuvieron al menos dos hijas con nombres propios, Abán y Azura. Y aquí viene lo impactante: Abán fue la esposa de Caín y Azura se casó con Set.
Espera. ¿Casados entre hermanos? Sí. Y eso es solo el comienzo. La historia que conocemos en el Génesis omite cómo la humanidad pudo expandirse después de la primera generación. Pero si analizamos estos textos alternativos, todo cobra sentido de una manera que muchos prefieren ignorar. Abán y Caín tuvieron un hijo llamado Enoc, pero este no es el Enoc que más tarde caminó con Dios y fue arrebatado al cielo. No, este es otro Enoc, una figura clave en la genealogía temprana de la humanidad. Entonces, si estos nombres eran parte de la historia, ¿qué hizo que fueran eliminados del canon oficial? La respuesta podría ser mucho más oscura de lo que imaginas. La Biblia, tal como la conocemos hoy, no fue escrita en un solo momento ni por una sola persona. Fue editada, filtrada y moldeada con un propósito. Algunos teólogos creen que la omisión de las hijas de Adán y Eva fue deliberada. En la sociedad antigua, las mujeres rara vez aparecían en registros históricos y genealógicos. Pero aquí la pregunta es otra. ¿Se trató solo de una cuestión de cultura patriarcal o hubo una razón teológica más profunda? Pensemos en esto. En la Biblia hay casos de matrimonios entre familiares cercanos, como Lot y sus hijas. Sin embargo, en el Génesis, la narrativa evita mencionar explícitamente el matrimonio entre los hijos de Adán y Eva. ¿Por qué? Algunos estudiosos creen que los redactores bíblicos decidieron omitir estos detalles para evitar controversias o posibles interpretaciones problemáticas sobre la endogamia en la humanidad primitiva. Pero el libro de los Jubileos no es el único que menciona a las hijas de Adán y Eva. Otro texto apócrifo, el libro de Adán y Eva, también conocido como el conflicto de Adán y Eva con Satán, detalla mucho más sobre la vida de la primera pareja humana después de su expulsión del Edén. Y aquí se menciona que Adán y Eva tuvieron muchas más hijas de las que nos dice el Génesis. Si esto es cierto, la historia oficial nos ha contado solo una versión parcial de los hechos. A lo largo de los siglos, estas omisiones han dado lugar a todo tipo de teorías. Una de ellas sugiere que la ausencia de las hijas en la Biblia es una forma de reflejar cómo las mujeres han sido sistemáticamente silenciadas en la historia. Algunas teólogas feministas han planteado que las hijas de Adán y Eva son un símbolo de todas las mujeres cuyos nombres y contribuciones fueron ignoradas en los textos sagrados. Otra teoría, más simbólica, sugiere que estas hijas representan la conexión perdida entre la humanidad y la divinidad. En muchas culturas antiguas, las figuras femeninas eran vistas como mediadoras entre el mundo terrenal y el espiritual. ¿Podría ser que estas hijas desempeñaron un papel místico que simplemente no se quiso registrar en la narrativa oficial? Pero aquí viene la teoría más impactante de todas. ¿Y si estas hijas no fueron mencionadas porque su linaje guardaba un secreto demasiado peligroso para la teología dominante? Algunos investigadores creen que la descendencia de las hijas de Adán y Eva podría haber dado origen a linajes ocultos, a dinastías olvidadas, e incluso a historias que podrían reescribir por completo la comprensión que tenemos sobre los primeros días de la humanidad. Entonces, la gran pregunta es, ¿nos han ocultado la historia completa de los orígenes humanos? ¿Hubo una edición intencional para borrar la existencia y la relevancia de estas hijas? La Biblia nos cuenta la historia de Caín, Abel y Set, pero hay piezas faltantes que podrían cambiar todo lo que creemos saber. Y ahora que conoces esta información, la pregunta final es, ¿por qué nadie quiere que sepamos esto? ¿Por qué la Biblia, un texto tan detallado en genealogías, omite a las hijas de Adán y Eva? La historia oficial nos dice que Caín y Set poblaron la tierra, pero, espera un momento. Si Adán y Eva solo tuvieron hijos varones, ¿de dónde salieron sus esposas? Aquí hay un misterio que no quieren que descubras. Algunos investigadores han sugerido que las hijas de Adán y Eva fueron borradas intencionalmente de la historia para evitar una conexión con las diosas de otras religiones. En el mundo antiguo, lo divino femenino tenía un papel central, diosas poderosas, reinas del cielo, creadoras de vida. ¿Podría ser que estas mujeres fueran vistas como una amenaza para la naciente religión monoteísta? Imagina por un segundo que las hijas de Adán y Eva eran consideradas semidivinas, intermediarias entre los humanos y Dios. Si esto fuera cierto,
explicaría por qué su existencia se desvaneció de los textos sagrados. Un Dios único y masculino no podía permitir que su autoridad fuera compartida con figuras femeninas poderosas. ¿Estamos ante un caso de censura teológica? Pero hay algo aún más perturbador. En otras culturas antiguas, como la mesopotámica y la egipcia, las mujeres eran esenciales en la conexión con los dioses. Eran sacerdotisas, profetas y líderes espirituales. Sin embargo, en la tradición judeocristiana, fueron reducidas a simples acompañantes de los hombres. ¿Por qué? ¿Se nos ha contado una historia incompleta? Y esto nos lleva a una pregunta inquietante. Si estas hijas existieron, ¿cuál fue su verdadero rol en la humanidad? Sabemos que para que Caín y Set tuvieran descendencia, debieron haber mujeres, pero su identidad se mantiene en las sombras. ¿Acaso fueron relegadas al olvido porque su presencia desafiaba el poder masculino de la época? Algunos teólogos modernos sostienen que la omisión de estas mujeres en la Biblia no fue un accidente, sino un reflejo de cómo se escribió la historia, desde la perspectiva de los vencedores. En este caso, los hombres. Las genealogías se construyeron en torno a ellos, dejando las mujeres en un segundo plano, como si su existencia no fuera relevante. Pero, si ellas no fueron importantes, ¿cómo es que la humanidad continuó? La verdad es que la ausencia de las hijas de Adán y Eva plantea más preguntas de las que responde. ¿Fue un simple descuido? ¿O fue una decisión calculada para suprimir una parte de la historia que cambiaría nuestra percepción de la religión? Y si estas mujeres jugaron un papel clave en el inicio de la humanidad, ¿por qué la Biblia no nos lo dice claramente? Pero esto va más allá de la historia antigua. La falta de reconocimiento a estas figuras femeninas ha tenido consecuencias profundas en la forma en que las mujeres han sido vistas en la sociedad. Durante siglos, se nos ha dicho que los hombres fueron los protagonistas de la historia sagrada, mientras que las mujeres solo estaban en el trasfondo. ¿No es hora de cuestionar esa narrativa? Si las hijas de Adán y Eva hubieran sido mencionadas con el mismo peso que sus hermanos, tal vez nuestra visión de la religión y la historia sería completamente diferente. Tal vez el poder femenino no habría sido relegado a un papel secundario. Tal vez hoy estaríamos contando una historia distinta. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Qué más nos han ocultado? Pero esto no es solo un misterio antiguo, es una pregunta que sigue sacudiendo nuestras creencias hoy. ¿Por qué su historia fue silenciada? ¿Qué nos revela esto sobre la forma en que se ha contado la historia de la humanidad? Tal vez la omisión de las hijas de Adán y Eva no fue un simple descuido, sino una pista, un mensaje oculto sobre lo que no se quería que supiéramos. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más inquietante. Si la Biblia nos oculta detalles cruciales de los primeros días de la humanidad, ¿cuántas otras verdades han sido suprimidas? ¿Cuántos nombres fueron borrados de la historia porque no encajaban en la narrativa dominante? Esto no es solo un debate teológico, es una llamada a cuestionar todo lo que creíamos saber. Las hijas de Adán y Eva no fueron mencionadas, pero eso no significa que no existieran. Al contrario, su silencio en las Escrituras podría ser la clave para entender un patrón que se ha repetido una y otra vez. La historia es escrita por los vencedores, y editada para servir a ciertos intereses. Así que la gran pregunta es, ¿qué más nos han ocultado? ¿Qué otros relatos han sido modificados, eliminados o distorsionados con el tiempo? Si esta simple omisión nos ha llevado a cuestionar tanto, imagina lo que aún falta por descubrir. Y aquí es donde te dejo con una invitación. No creas ciegamente en nada, investiga, cuestiona y saca tus propias conclusiones. La historia está llena de vacíos, pero esos vacíos pueden ser más reveladores que lo que nos han contado. Déjame saber en los comentarios qué opinas. ¿Crees que esta omisión fue accidental o intencional? ¿Qué otras historias crees que han sido enterradas con el tiempo? Y si quieres más contenido como este, no olvides suscribirte y activar las notificaciones, porque en este canal vamos a seguir desenterrando los secretos que muchos prefieren dejar en la sombra. Nos vemos en el próximo vídeo, si es que aún te atreves a seguir cuestionando la historia.